Esta es la entrevista en Agenda QR. Muy bien, continuamos con más información y el día de hoy ya tenemos al diputado Hugo Alday Nieto, diputado del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Él es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos en el Congreso Estatal. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto saludarte a ti, a tu equipo y obviamente a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues muchos temas que hemos platicado con usted, pero ahí hay un tema en particular que me parece que debe de ser del interés de todos, porque de alguna manera, pues todos estamos involucrados siendo un estado que depende, pues en una cuantía importante en materia de turismo. Y estamos hablando del turismo sexual infantil. Primero, ¿de qué se trata la propuesta que usted ha presentado ante el Congreso del Estado? Así es, mira, esta propuesta nace derivado del acuerdo por el bienestar que impulsa la gobernadora del estado desde el inicio de su gestión, a través del cual se comenzó a trabajar con todos los prestadores de servicios turísticos, en donde incluso, si recordarás, se plantea la instalación de una placa en donde se advertía que precisamente ese centro de hospedaje, bueno, era responsable y que daría aviso en caso de que llegara algún adulto con menores de edad y no pudiera acreditar ninguna afiliación con ellos para que pudiera investigar en su caso la autoridad correspondiente. Lo que hicimos fue trasladar este proceso que impulsó la gobernadora del estado a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Quintana Roo. Esta ley ya dentro de su artículo 11 establecía la obligación de todas aquellas personas prestadoras de servicios para que en caso de que pudieran advertir o tuvieran indicios que existe o que existía algún delito o alguna afectación o violación a particularmente a niñas, niños y adolescentes, bueno, diera aviso a las autoridades. Lo que hacemos es ampliar, hacer un artículo 11 bis en donde específicamente señalamos a todas aquellas establecimientos de hospedaje, así como aquellos que prestan servicio a través de plataformas. Previamente también modificamos el artículo 4 de esa ley que establece todas las definiciones de quienes van a estar involucrados en este cuerpo normativo. Y aquí también agregamos, por ejemplo, la figura del anfitrión, que es aquella persona que a través de una renta vacacional va a recibir personas en su inmueble, la plataforma tecnológica, que son aquellas a través de las que se hace la contratación del hospedaje, y también obviamente la prestadora de servicio de hospedaje, que son ya estas instancias, principalmente hoteles, que ya son establecidos, ¿no? Entonces, con ello lo que hacemos es que a través del artículo 11 bis, que se adiciona a la ley, ellos tengan la obligación de reportar en caso de que encuentren algún tema que principalmente les extrañe, ¿no? Que llegue una persona adulta con niñas o niños y que no pueda afiliar, demostrar que es su tío, pariente, cuidador o quien sea. Y en ese sentido, bueno, se prende la alerta por parte del anfitrión o de la persona que se encuentra en el servicio de hospedaje, y estos tendrían la obligación de avisar a la autoridad. Esta ley establece distintas multas en infracciones en caso de que no se dé cumplimiento de manera administrativa. Sin embargo, obviamente, en caso de que se determinara algún delito, pues podría haber algún tipo de responsabilidad, pero eso ya sería en caso de, ¿no? Lo que se está estableciendo ahorita es prevenir que surjan este tipo de delitos, sobre todo contra niñas, niños y adolescentes, a través de esta iniciativa. Una iniciativa necesaria, una iniciativa importante, sobre todo porque, bueno, lamentablemente Quintana Roo durante años y en las últimas décadas pues ha presentado números preocupantes, números vergonzosos en materia de explotación sexual infantil y de trata de personas, que bueno, pues ya también después platicaremos de este tema, pero me parece que debe de ser una propuesta que además debe de tener una mayor amplitud, sobre todo en el tema de las plataformas digitales. Y perdón que se lo diga de esta forma, diputado Hugo Alday, ¿cómo se hará ahora para que aquellas personas que se dediquen a las plataformas y a las rentas verdaderamente lo puedan validar, cuando hoy en día pues ya ni siquiera uno conoce al anfitrión? Muchas veces con una clave, con un numerito, y te dejo las llaves en la maceta número 3 o te dejo la clave para que saque las llaves. Ni siquiera muchas veces los anfitriones saben quién está llegando a su casa, que eso es algo que se ha hablado mucho en el sector hotelero, que no hay verdaderamente una línea de seguridad o que garantice la seguridad tanto de la gente que se hospeda
o incluso también para los propios anfitriones. Sí, mira, aquí se está atacando por varias vías. La primera, como mencioné hace un momento, es trasladar a esta ley el acuerdo por el bienestar que impulsó la gobernadora del estado, con la finalidad de que pase, se llama en este sistema soft law, precisamente un sistema más duro que es ya el estar en un cuerpo normativo. Y el segundo punto, estamos trabajando con la Asociación de Condóminos del Estado de Quintana Roo en una modificación de la ley de condominios donde se hace la mayoría de estas rentas vacacionales con la finalidad de establecer límites precisamente para este tipo de rentas. La propuesta que ellos tienen es que aquellas que sean mayores a 3 meses, por ejemplo, menores a 3 meses, perdón, necesiten una aprobación del 70% de los condóminos. Es una situación que obviamente empieza a generar cierto control incluso dentro de estos condominios en donde se hacen la mayoría de las rentas vacacionales, y con ello poco a poco empezar a limitar y empezar a controlar quiénes son los que llegan, porque se tiene que reportar de dónde son, y ahí sí tendría que dar ya los datos precisamente el propietario del inmueble o en su caso a quien se lo tenga encomendado para la renta. Pero además, en la misma reforma que estamos planteando de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, estamos mencionando precisamente la situación de las plataformas tecnológicas para darle seguimiento en caso de que exista, pues obviamente, algún indicio de delito en esta materia, ¿no? Y sobre todo niveles de responsabilidad, porque muchas veces el dueño de un inmueble se inscribe en la plataforma, pero él no la administra, se la da a un tercero para que la administre. Es una situación complicadísima, porque en caso de un delito, ¿quién es el responsable, el que administra o el dueño? Así es, en este sentido, ahí tendría, digo, muy probablemente la Fiscalía tendría que asegurar de inicio el inmueble lo que le costaría directamente al propietario en caso de que él no haya sido quien otorgó esta renta o quien no se cercioró que una persona adulta ingresó con menores de edad y se cometió algún ilícito dentro del inmueble, ¿no? Seguramente lo primero que pasaría es que se asegure por parte de la Fiscalía, pero además se vería involucrado en este proceso. Por eso yo creo que es muy importante relacionarlo con la reforma a la ley de condóminos, porque ahí sí es el propietario el que tiene que hacerse responsable a través de la plataforma o el administrador o el tercero al que le encomendó esta renta para poder cerciorarse quién llega, cómo llega, porque también lo tienen que reportar a la administración condominal. Y sí, una reforma que sin duda también tiene que ser integral, sobre todo porque hablamos hoy de la denuncia, de la responsabilidad, pero que hay también de aquel que se queda callado, que hay de aquel también que la propicia, que la consume. Uno de los graves problemas que existen, y no solo en Quintana Roo, sino lamentablemente en nuestro país, maestro Hugo Alday, es que pues a veces no existe el castigo severo, el castigo necesario como para que aprendan. ¿Eso podría también en algún momento llevarse al Congreso? Así es, recordemos que se está construyendo de inicio en nuestro Código Penal, que ya veníamos arrastrando lamentablemente con estos números en este ilícito, ni siquiera contemplaba la pederastia, ¿no? No contemplaba el delito de turismo sexual. Entonces, en realidad hemos estado construyendo a partir de que se inició la pasada y esta legislatura con el gobierno de Mara Lezama, se ha estado construyendo este tipo de ilícitos que, si bien es cierto, Quintana Roo, por desgracia, ya estaba en los primeros lugares, pero ni se combatía, ni se legislaba, ni se hablaba de él, ¿no? Entonces es un tema que poco a poco la gobernadora ha ido impulsando por la parte administrativa para que se empiece a avanzar. Hemos visto una fiscalía muy activa en estos delitos, y por otro lado, el Congreso del Estado ha tenido que empezar a edificar los distintos pisos de normas y a concatenarlas las unas con las otras, porque no solamente es el Código Penal, son varias, para que podamos cercar este tipo de situaciones, ¿no? Y en eso estamos precisamente, por eso mencionaba, a la par del Código Penal, es la Ley de Derechos de Niñas y Adolescentes, y además viene la Ley de Condóminos, ¿no? Poco a poco empezar a cerrar la puerta. Sí, sin duda. Aquí empiezan a llegar algunas llamadas rápidamente. Nos dice aquí Víctor Farías. Dice, yo soy un trabajador de hotel, estoy en la zona de Costa Mujeres y por lo menos aquí ya tuvimos un caso, pero muchas veces no sabemos qué hacer. Ok, perfecto. Me imagino que la pregunta de Víctor es, ¿se empieza a pensar en algún tipo de protocolo, cursos, capacitación para los mismos trabajadores del sector turístico? Muy importante identificar. No sé si tuvo oportunidad de ver, previo a la entrevista, una cápsula que tenemos, por cierto, en donde es el caso de un sujeto que llega con 2 niños,
con dos menores que supuestamente son sus sobrinos, pero no hay un protocolo de identificación hasta que por fortuna a uno de los niños, cuando llega un trabajador del mismo hotel a dejar un servicio, pues pone unas fotos, que no se alcanza a ver las fotos, pero me imagino que son fotos de ellos en una situación sexual, y es así como de repente va y denuncia. Entonces, este tipo de protocolos de identificación de un presunto delito, pues es algo que sería fundamental, maestro. Así es, de hecho, entiendo, se está trabajando por la parte administrativa desde que se suscribió este nuevo acuerdo, en donde, reitero, se ponen estas placas, se está trabajando ya con las cabezas empresariales. Sin embargo, sí es importante, una vez que se establezca o que se apruebe esta adición y reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajar ya de manera conjunta para poder darles la opción a los trabajadores hoteleros de cómo tiene que ser este proceso, ¿no? Si es ante la Fiscalía, si es ante cualquier otra autoridad, si es ante el DIF, porque esta misma ley establece la posibilidad de hacerlo entre la Procuraduría en el DIF. Entonces, tenemos que hacer todo este proceso una vez que logremos la aprobación de esta reforma. Un minuto más, estamos platicando con el diputado, el maestro Hugo Alday, del Partido del Trabajo. ¿Y cómo va la propuesta? Entiendo que ya está en comisiones, me imagino que no habrá problema para que se vote, es decir, ¿en cuánto tiempo podríamos ver que esta propuesta ya sea una realidad? Bueno, a mí me gustaría que pudiéramos sacarla antes de que nos vayamos al fin de año. Creo que es una propuesta con un contenido bastante sensible e importante para Quintana Roo, y a partir de ahí, ya con un cuerpo normativo que obliga, pues poco a poco empezar a ver resultados y ayudarle también a la parte administrativa que está haciendo su trabajo. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, si nos lo permite estaremos en comunicación. Estos micrófonos están abiertos, estos temas son de sumo interés. Nos queremos sumar a esta propuesta, a esta campaña, en donde creo que debería de existir campañas específicas para evitar el tráfico de personas, el tráfico de niños, sobre todo en aspectos sexuales, bueno, en todos los sentidos, incluso en cuestión de trabajo, en todos los sentidos. Así que los micrófonos de Akumal FM, de Agenda QR, pues siempre estarán dispuestos para platicar de estos temas. Si es necesario hacer algún comentario, algún aviso, algún anuncio, por favor, aquí siempre estaremos listos y dispuestos, diputado. Muchísimas gracias, Miguel. Es un placer platicar contigo, con todo tu equipo, obviamente, y con tu auditorio también desde el Congreso, pues estamos a tus órdenes.